seguimos en la ruta de la Pascua. Esta Pascua que es muy importante porque es la Pascua del año 2017. Seguimos los años con una crisis enorme y que no se ve la salida, aunque algunos optimistas parece ser que lo ven. Estamos el 22 de mayo, el lunes, y en el año, como hemos dicho, del 2017, que debe ser muy decisivo para nuestra sociedad. Es el ciclo A de la liturgia de la Iglesia Católica y sigue Juan en el capítulo 15, del 26 al 16, y nos dice esto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el defensor que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre y dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no se tambalee vuestra fe. Os excomulgarán de la sinagoga, más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Siempre ayudando a Jesús a las circunstancias más apremiantes de su proyecto de vida. Y el proyecto de vida es el testimonio, la coherencia entre la vida y las ideas. Testimonio es otro de los temas centrales que nos presenta el Evangelio, cuarto Evangelio. Desde el Bautista Juan, que ya en el mismo prólogo es presentado como un testigo de la luz, hasta el redactor último del apéndice del Evangelio, que da testimonio de las cosas allí escritas. Todos son testigos. Esto lo manifiesta Juan, testigo de la luz. Se trata de momentos difíciles y dolorosos para los discípulos excluidos de la Iglesia Madre de la que proceden, que es la sinagoga, y amenazados de muerte, nada menos que en nombre de Dios. ¡Qué blasfemia! El texto advierte de un peligro inherente a todas las religiones que se han visto realizado a lo largo de la historia. Creer en un Dios que desea la muerte de aquellos seres humanos que discrepan de la propia creencia. La religión ha creado personas tan fanáticas que ha sido capaz de pensar que daban culto a Dios, asesinando a seres humanos. Esa conclusión aberrante se asentaba necesariamente sobre la idea de una supuesta rivalidad entre Dios y los humanos, que llevaba a eliminar a quienes tenían la osadía de oponerse a lo que la religión
religión había determinado como voluntad de Dios. Falso, por supuesto. Y en el trasfondo de esa creencia no es difícil encontrar todo un amasijo de ideas y de sentimientos que van desde la proyección de un Dios con minúscula a medida de los propios miedos y deseos hasta el afán inconsciente por sostener la propia seguridad a cualquier precio. El Dios con minúscula soberano que decide imponer su voluntad por todos los medios posibles no es sino una imagen pervertida fruto de una conciencia mítica o de una mente desvariada. Pero ese Dios inflexible, aunque temido, otorga a quienes creen en él una sensación de seguridad a salvo de cualquier cuestionamiento, a la vez que justifica cualquier acción encaminada a eliminar a quien se atreva a ponerle en una cuestión. La trampa, ¿dónde está? La trampa es tan sutil que incluso los seguidores de aquellos discípulos de Jesús que fueron asesinados por quienes pensaban que así daban culto a Dios, llevaron a cabo siglos más tarde acciones similares, condenando a la hoguera a quienes consideraban alejados de la voluntad divina, la Inquisición. Se trataba sin duda de personas muy religiosas, pero que se habían confundido de Dios. Como dice el texto, no han conocido al Padre ni a mí. Y son los errores de una creencia llevada por la Iglesia que se creía absoluta ante todas las religiones, y el que no cumplía y los que estaban dentro de esa Iglesia pues pensaban de distinta forma, anda, la Inquisición, a la hoguera, a la muerte. Por eso la pregunta de hoy es la siguiente: ¿soy consciente de la violencia que puede esconderse en la religión? Si miramos la historia, las tres religiones teístas han sido de esa forma, han terminado luchando con violencia contra aquellos que se oponían a esa creencia. Pero miremos más profundamente la existencia de esta realidad, porque Juan, en el capítulo 15, versículo 26 y después 16 el 4, dice él, creemos que dice: la primera tarea del Espíritu Santo en la comunidad de los cristianos será dar testimonio de Jesús. O sea, ser testigos en favor de lo que hizo y dijo Jesús. Esto quiere decir, obviamente, que una persona que se deja guiar y es llevada por el Espíritu es siempre una persona que con su forma de vivir y su testimonio oral se pone siempre de parte de lo que se puso Jesús y de los que defendió Jesús. De ahí que una persona de espíritu es, por tanto, una persona libre que supera los miedos que nos infunde el sistema.
el que se pone siempre de parte de los que en todo caso constantemente defendió a Jesús en su vida, los últimos y los excluidos de la sociedad. Esto, supuesto, que ha pasado y pasa, Jesús les promete la presencia y la compañía del Espíritu a los discípulos. ¿Para qué? Para que no se tambalee vuestra fe, dice el texto. Es decir, para que no tengáis miedo, porque el miedo, ya lo hemos dicho otras veces, paraliza toda la existencia humana. Y para que por tanto vuestra fe se mantenga firme. ¿Por qué esta dimensión? Porque esta insistencia de Jesús en mantener firme la fe. ¿En qué está el peligro? Jesús lo dice con una claridad sobrecogedora, porque os van a excomulgar, os van a expulsar de la religión. Es más, al llegar el día en que os matarán pensando que así es como hay que dar culto a Dios. Lo que hemos dicho ya en la otra reflexión, hoy se afirma otra vez. Jesús afirma, por tanto, unas cosas muy fuertes. Primero, la religión es violenta. Segundo, como no te sometas a ella incondicionalmente, la religión tiene un instrumento de violencia muy claro: la excomunión, que equivale a denigrar y humillar a una persona, quitándole la fama, el buen nombre, su imagen y su dignidad. Otra es, pero la religión muchas veces no tiene bastante con lo dicho y por eso llega hasta la agresión física, que puede ser la tortura y hasta la muerte, el asesinato más descarado. Cuarto, además la religión comete las mayores barbaridades con una buena conciencia, pensando que mediante la violencia extrema, mediante el crimen, el asesinato, así como se le da culto a Dios. ¡Qué blasfemia! Queda claro, hermanos, por qué con tanta frecuencia hay gente fanática, observante, que por eso mismo es fanáticamente violenta. Están claros los insultos y las groserías que se leen en los medios de comunicación, que están dirigidos o controlados por esa gente religiosa. Y por último, es verdad que la violencia religiosa, químicamente pura, no existe, porque los sentimientos religiosos siempre se suelen mezclar con otras intenciones, deseos, apetencias, por ejemplo, con problemas o procedimientos de orden político, económico, etc. Pero también es cierto que, como bien es sabido, es un hecho que con frecuencia religión y política se potencian mutuamente y se prestan mutuos servicios que se traducen en la violencia. No podemos consentir nada de esto. Esto es una aberración, pero la historia nos dice que eso es verdad. Pues vamos tú y yo a dar otra dimensión de lo que es la cultura de verdad del hombre que ha venido a traer Jesús con aquello de que queremos hacer un hombre nuevo,
no un hombre mejor, sino nuevo, prescindir de esa cultura de muerte que hablaba Juan Pablo II en una cultura de vida. Pues ahí tenemos trabajo por hacer, que es nuestra misión como creyentes verdaderos en el Jesús de Nazaret. Vamos a seguir lo que dice Francisco, el Papa nuestro, actual del año 2017, que dice que es este tema: acompañar después de rupturas y divorcios que se producen en el hombre y sobre todo en el hombre de hoy. Dice Francisco, en algunos casos, la valoración de la dignidad propia y el bien de los hijos exige poner un límite firme a las pretensiones excesivas del otro, una gran injusticia a la violencia o una falta de respeto que se ha vuelto crónica. Hay que reconocer que hay casos donde la separación es inevitable. A veces puede llegar a ser incluso moralmente necesaria, cuando precisamente se trata de sustraer al cónyuge más débil o a los hijos pequeños de las heridas más graves causadas por la prepotencia y la violencia, el desaliento y la explotación, la ingenuidad y la indiferencia. Pero debe considerarse como un remedio extremo después de cualquier intento razonable haya sido inútil. Los padres indicaron, padres sinodales, un discernimiento particular es indispensable para acompañar pastoralmente a los separados, a los divorciados, a los abandonados. Hay que acoger y valorar especialmente el dolor de quienes han sufrido injustamente la separación, el divorcio y el abandono, o bien se ha visto obligados a romper la convivencia por los malos tratos del cónyuge. El perdón por la injusticia sufrida no es fácil, pero es un camino que la gracia hace posible. De aquí la necesidad de una pastoral de la reconciliación, de la mediación a través de centros de escucha especializados que habría que establecer en la diócesis. Al mismo tiempo, hay que alentar a las personas divorciadas que no se han vuelto a casar, que a menudo son testigos de la fidelidad matrimonial, a encontrar en la Eucaristía el alimento que los sostenga en su estado. La comunidad local, los pastores deben acompañar a estas personas con solicitud, sobre todo cuando hay hijos o su situación de pobreza es grave. Un fracaso familiar se vuelve muchas veces más dramático y doloroso cuando hay pobreza, porque hay muchos menos recursos para orientar la existencia. Una persona pobre que pierde el ámbito de la tutela de la familia queda doblemente expuesta al abandono y a todo tipo de riesgo por su integridad. A las personas divorciadas que viven una nueva unión es importante hacerles sentir que son parte de la Iglesia, que no están excomulgadas y no son tratadas como tales, porque siempre integran la comunión eclesial. Estas situaciones exigen un atento discernimiento y
y un acompañamiento con gran respeto, evitando todo el lenguaje y actitud que las haga sentir discriminadas y promoviendo su participación en la vida de la comunidad. Para la comunidad cristiana, hacerse cargo de ellos no implica un debilitamiento de su fe y de su testimonio acerca de la indisolubilidad matrimonial. Es más, ese cuidado expresa precisamente su caridad. Por otra parte, el gran número de los padres subrayó la necesidad de hacer más accesibles y ágiles, posiblemente totalmente gratuitos, los procedimientos para el reconocimiento de los casos de nulidad. La lentitud de los procesos irrita y cansa a la gente. Mis dos recientes documentos sobre esta materia han llegado a una simplificación de los procedimientos para una eventual declaración de nulidad matrimonial. A través de ellos también he querido hacer evidente que el mismo obispo en su iglesia, de la que es constituido pastor y cabeza, es por eso mismo juez entre los fieles que se le han confiado. Por ello, la aplicación de estos documentos es una gran responsabilidad para los ordinarios diocesanos, llamados a juzgar ellos mismos algunas causas y a garantizar en todos los momentos de acceso más fácil de los fieles a la justicia. Esto implica la preparación de un número suficiente de personal, integrado por clérigos y laicos, que se dediquen de modo prioritario a este servicio eclesial. Por lo tanto, será necesario poner a disposición de las personas separadas o de las parejas en crisis un servicio de información, consejo y mediación, vinculado a la pastoral familiar, que también podría acoger a las personas en vista de una investigación preliminar del proceso matrimonial. Los padres sinodales también han destacado las consecuencias de la separación o del divorcio sobre los hijos, en cualquier caso, víctimas inocentes de la situación. Por encima de todas las consideraciones que quieran hacerse, ellos son la primera preocupación, que no debe ser opacada para cualquier otro interés o objetivo. Opaca. A los padres separados les ruego jamás tomar al niño como rey. Os habéis separado por muchas dificultades y motivos. La vida os ha dado esta prueba. Pero que no sean los hijos quien cargue con el peso de esta separación. Que no sean usados como rehenes contra el otro cónyuge. Que crezca escuchando que la mamá habla bien del papá, aunque no estén juntos, y que el papá habla bien de la mamá. Es una responsabilidad dañar la imagen del padre o de la madre con el objetivo de acaparar el afecto del hijo para vengarse o para defenderse, porque eso afectará a la vida interior de este niño y provocará heridas difíciles de sanar. La Iglesia, aunque comprende las situaciones conflictivas que deben atravesar los matrimonios, no puede dejar de ser voz de los más frágiles,
que son los hijos que sufren muchas veces en silencio. Hoy, a pesar de nuestra sensibilidad aparentemente evolucionada y todos nuestros refinados análisis psicológicos, me pregunto si no nos hemos anestesiado también respecto a las heridas del alma de los niños. Sentimos el peso de la montaña que aplasta el alma de un niño en la familia donde se trata mal y se hace el mal, hasta romper el vínculo de la fidelidad conyugal. Estas malas experiencias no ayudan a que esos niños maduren para ser capaces de compromisos definitivos. Por eso, las comunidades cristianas deben de dejar solos, no deben de dejar solos a los padres divorciados en nueva unión. Al contrario, deben incluirlos y acompañarlos en su función educativa. ¿Por qué? ¿Cómo podemos recordar a estos padres que hagan todo lo posible para educar a sus hijos en la vida cristiana, dando el ejemplo de una fe convencida y practicada, si la tuviéramos alejados de la vida y de la comunidad, como si estuviéramos excomulgados? Se debe obrar de tal forma que no se sume a otros a pesar de los demás. Los hijos están en situaciones, ya tienen carga en ello. Ayudar a sanar las heridas de los padres y ayudarlos espiritualmente es también para los hijos que necesitan el rostro familiar de la Iglesia que los apoye en esta experiencia traumática. Y el divorcio es un mal, y es muy preocupante el crecimiento del número de los divorcios. Por eso, sin duda, nuestra tarea pastoral más importante con respecto a las familias es fortalecer el amor y ayudar a sanar las heridas, de manera que podamos prevenir el avance de este drama de nuestra época. Aquí lo dejamos para después ver más adelante algunas situaciones complejas. No todo está claro. Bien, hermanos, nos veremos la próxima sesión, que será ya el martes 23 de mayo. Dios mediante, veremos lo que nos dice Juan en el capítulo 16, versículo del 5 al 9. Un abrazo, un saludo, hasta la próxima.